Miren, primero que nada les voy a decir que no hice presentación PowerPoint porque pensando en esta instancia y en la diferencia que tiene esta instancia con las otras dos, aspiro, ¿sí? Mi intención y mi deseo es que sea un poco más interactiva que las otras charlas, que fueron prácticamente monólogos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a comparar las situaciones que ustedes ya tuvieron que resolver en cuanto a un escrito de corte administrativo y un escrito de corte más teórico-pedagógico de ciencia de la educación, acá hay un pro y un contra. El pro, el pro es que ustedes tienen todísima, no sé si se dice así, pero toda la libertad de elegir lo que van a hacer. ¿Sí? Pero que también se vuelve a veces un contra, porque cuando uno tiene tanto para elegir qué hacer y en qué pensar, es como que se te vuelve más difícil con qué quedar. Ustedes en un trabajo, en cualquiera de los otros dos trabajos teóricos, ustedes tenían un encuadre y una propuesta del tribunal. El tribunal les decía, miren acá, ¿no? Miren acá y resuelvan esto, ¿sí? Y acá ustedes tienen que pensar, ¿sí? Y tienen que decidir qué qué cosas quieren mirar, ¿sí? ¿Qué cosas les preocupan? Entonces, eso te lleva a que el proceso de planificación de una visita, en el marco de un concurso y también en la real realidad, como dice Gasalla, hace que te lleve más tiempo pensar y definir. Porque a veces te parece que es tal cosa, pero después te parece que es esta otra, después te parece que no, que eso que a vos te preocupa no es la raíz, eso es una consecuencia y la raíz es otra cosa. Y además de todo eso, agregale la exposición de estar en una instancia de concurso de competencia. Y entonces ahí también entra a tallar aquello en lo cual ustedes dicen, yo acá me siento más firme, yo acá me siento más tranquila, tengo más respaldo conceptual, tengo más respaldo académico, más respaldo pedagógico, porque ya he hecho una trayectoria más larga en relación por ejemplo, a esta área de conocimiento, o como ahora se le llama a las unidades curriculares, ¿sí? O a esta temática he venido con una mayor trayectoria. Entonces, en virtud de esto, yo pretendo irles hablando, irles hablando lo que a mí me parece que debe ser como cierto faro para ir pensando, pero y tengo la intención de que me hagan consultas, ¿sí? Y que planteen preguntas y que planteen dudas y que no tengan resquemor en eso, porque a veces eso que está pensando ustedes lo está pensando otro y viene bien, o lo que no está pensando otro y dice, ay, qué bueno, no se me había ocurrido esto. Entonces, traten de intervenir para que sea eh, más rico y en relación a lo que a ustedes les está sucediendo. ¿Ah? Entonces, yo lo primero que decía era, bueno, ¿qué es lo que me preocupa? Yo voy a hacer una visita y tengo que tener una intención. Llamémosle propósito, si pensamos entonces en lo que nosotros queremos generar en el otro, ¿sí? Yo hoy miraba un congreso que se está promocionando ahora de los institutos de Pando y Costa, para los cuales me postulé para ir a trabajar allí en un taller, y decía a propósito, decía entre paréntesis, huellas que se pretenden dejar en los participantes del taller. Es bastante iluso, tal vez, imaginarnos qué huellas van a quedar después que uno pasó por una instancia, por un encuentro formativo o hizo una visita. Es como aventurarse, pero de alguna manera es generar conjeturas, ¿sí? Y también la palabra conjetura me interesa mucho traerla acá, porque hace bastante tiempo que yo vengo adhiriendo a que cuando nosotros planificamos estamos de alguna manera generando un guión conjetural. ¿Qué quiere decir eso?
eh, vamos como guionando lo que nos parece, conjeturamos que va a suceder, en la medida de que yo me imagino cuáles van a ser los momentos en ese encuentro, desde mi llegada a esa institución que no conozco, eh, hasta que entrego el informe y espero el veredicto del tribunal. ¿Sí? Estoy conjeturando cosas. Y a veces en ese guión conjetural vale la pena ir como escribiendo como si fuera un verdadero guión, como si fuera un guión teatral. Entro, me presento, hay como ¿ustedes sienten que se duplica la voz? Ahora pasó. Y voy como guionando, imaginándome qué digo, qué miro, a quién me refiero, cómo lo planteo, qué preguntas hago, cómo me predispongo para escuchar, qué podrá contestarme ante determinada pregunta. Eso es un guión conjetural, que es como narrativo, ¿no? Es como contar, como imaginarse una novela antes de vivirla. ¿Sí? Y yo los invito a cuando tengan todo más o menos ajustado, a que la hagan un día y a que la lean al otro día para ver si más o menos ya se visualizan allí. Ahora bien, yo no sé qué es lo primero ni qué es lo segundo, ¿sí? Pero en realidad no tiene sentido pensar una visita didáctica, una visita de supervisión, si yo no me pregunto qué es lo que me preocupa. Y en relación a lo que me preocupa, qué es lo que quiero ver. En alguna instancia yo ponía este ejemplo que es, este, que es casual. eh, por ejemplo, un día yo iba con una persona que conocía mucho de mecánica y vimos un auto que estaba, la entrada del auto al garaje era una entrada así como prácticamente en 45 grados de pendiente y ahí estaba parado el auto, ¿no? Entonces yo miré el auto y pensé una cosa, la otra persona que tenía mucho conocimiento de mecánica y pensó otra. Entonces yo le digo, qué impresionante y qué difícil sacar el auto de ahí sin que se te vaya para adelante. Lo pensaba en relación a mi dificultad para poner marcha atrás y sacarlo rápidamente para atrás, ¿no? Y la otra persona dice, qué impresionante el desgaste que tiene el embriague de ese auto, o los frenos, ¿no? Porque está siempre en esa situación. ¿Por qué pongo ese ejemplo que es banal y de todos los días? Porque eso te hace pensar en que cada uno piensa ese algo desde su lugar, desde su experticia, desde su fortaleza o desde su debilidad. ¿Sí? Y cuando yo voy a mirar algo y lo voy a mirar necesariamente desde ese lugar, porque soy un todo y no me puedo separar, porque soy uno en el que estoy atravesado por las experiencias, cuando yo voy a mirar eso, yo tengo que saber que yo lo voy a mirar desde ese lugar, desde mi lugar, y que el otro con el que yo voy a interactuar lo va a estar mirando desde su otro lugar, ¿sí? Y desde su otra experiencia. Y ahí se generan ese encuentro y esas distancias y esas disidencias y esos consensos con los que seguramente ustedes como inspectores tienen que lidiar, y que tienen que, más que lidiar, tienen que negociar y tienen que apoyarse para crecer y para hacer que esa visita sea realmente enriquecedora. Porque más allá del concurso, yo siempre les he insistido en esto, el concurso es una instancia de formación y como instancia de formación que es, tiene que realmente dejar también en mí huellas productivas, ¿sí? Y huellas que hagan crecer, que me hagan crecer y que hagan crecer al que esté junto a mí, ¿verdad? Y yo puedo decirles como desde la experiencia personal que cada concurso a mí me generaba me hacía hacer algún clic en algo. Y ese clic me nutría para seguir, digamos que construyendo este rol docente, si es que se puede hablar de rol docente o de varios roles, no sé. Pero en definitiva, tengan presente eso. Lo mismo también, y pongo otro ejemplo distinto, lo mismo es que si a mí me preocupa mirar algo, por ejemplo, mirar cómo se aborda
la situación de aquellos niños y niñas que tienen un alto porcentaje de ausentismo. O si a mí me preocupa eh, de qué manera, de qué manera se está tratando de recuperar un nivel de lectura en determinado grado escolar. O si me preocupa cómo se trabaja el tema de género a nivel de la enseñanza. O si me preocupa, yo le estoy diciendo diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo se interviene, cómo se evalúa y dentro de la evaluación, cómo se corrige dentro de la corrección, cómo se interviene en los documentos que producen los niños? O si me preocupa, ¿cuánto de propuesta real hay en lo que pasa en las escuelas de parte de los niños? Es decir, lo que sucede en el aula. ¿Cuánto hay de proposición de los niños? ¿Sí? Y cuánto hay de proposición de los adultos. Yo le pongo diferentes ejemplos, pero en virtud de lo que yo elija, en virtud de lo que yo elija, eh, todos los demás elementos de la escuela, y cuando digo elementos, podríamos hacer una lista interminable de cosas que hay dentro de la escuela, todos los demás elementos van a converger y me van a dar una pista en relación a esa mirada. Voy a poner otro ejemplo. Si yo entro a un aula y voy pensando en cómo se promueve la escritura, por ejemplo, en un nivel primer año, y observo que en la pared hay un abecedario puesto a la altura de que los niños la vean, aparecen las letras en mayúscula, imprenta, y aparecen desde la A hasta la Z. Bueno, si yo quiero saber cuánto se fomenta la escritura en los niños, yo voy a mirar cómo está colocado ese abecedario y qué tanto le rinde al niño para poder escribir. Si solamente está en la mayúscula imprenta, tendré que pensar que a lo mejor no estoy en un aula de primero, sino que seguramente sea de inicial, porque si no, estaría esperando ver que aparezcan los cuatro tipos de la letra. Capaz que es un inicial 4, ¿no? Podría pensar eso. Y lo miro desde ese lugar. Pero capaz que si yo entro pensando en educación artística, por ejemplo, y entro y veo ese mismo abecedario colocado, y veo que hay una intervención de colores, y veo que hay una intervención de los niños con dibujos, ¿sí? Que le dan significación a ese abecedario, a lo mejor lo voy a mirar desde otro lugar. No sé si me explico. Es decir, depende de qué es lo que yo entro pensando porque me preocupó, va a ser de alguna manera la interpretación que yo dé de ese abecedario, va a ser la valoración de lo que está puesto allí y tal vez me preguntaré qué cosas no están presentes allí. ¿Sí? Y a lo mejor, si que estén los cuatro tipos de letra, a lo mejor capaz que me interesa más para el abordaje de la escritura que para la educación artística, ¿no? Entonces, si entro pensando en cómo se tiñe las propuestas desde el arte, tal vez no me dé cuenta ni tampoco me ponga a pensar que a lo mejor ahí falta que aparezcan los otros tipos de letra. Sin embargo, si entro pensando en la escritura, seguramente eso va a ser lo primero que me voy a dar cuenta. Es un ejemplo cotidiano, real, que seguramente a ustedes les pasa como directores y directoras que entran a las aulas, eh, que hace que yo se los ejemplifico para que ustedes, digamos, simplemente lo hago visible para que analicemos y para que nos centremos en la preparación de la visita. A lo que voy es, depende de lo que ustedes se planteen que les preocupa, depende de eso, su mirada va a estar siempre en relación a eso. No es que va a estar porque ustedes la pongan conscientemente, más allá de eso, sino que parece que las cosas le van a llover en relación a eso, parece que las cosas los van a encontrar a ustedes, ¿sí? Y está bueno que pase eso, y está bueno que pase eso. Y para que pase eso hay que enfocarse, ¿sí?
para que pase eso. Entonces yo me enfoco en lo que me preocupo, estudio en relación a lo que me preocupa y quiero analizar, y me va a pasar mágicamente, porque en realidad no es mágico, sino que es un tema de lo inconsciente, que ustedes van a entrar a la institución y ya van a tener como, van a ver como lucecitas, porque le van a estar mostrando las cosas en relación a lo que ustedes pensaron. Eso sí o sí siempre sucederá en tanto ustedes se concentren en todo este tiempo que tienen para pensarse y que lleguen a definir y a trabajar esa definición que hicieron. ¿Tá? Eso para mí lo primordial, ¿sí? Para mí lo primordial. Para mí a ustedes los define, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, yo opto por analizar, por elegir este tema y no otro, ¿sí? O este asunto y no otro, entonces yo ese asunto lo tengo que profundizar de todo punto de vista. Primero, académicamente, es decir, tengo que leer, ir a leer todos los materiales que me parezcan pertinentes en relación a ese punto que me preocupa. Si es analizar trayectorias, ¿sí? Que dice, ahora atiendo la pregunta. Capaz que el libre, si vos me ayudás con los chats, ¿viste? Puede ser. Porque si no yo me distraigo, lo veo ahí, ahí va. Sí, claro. Entonces, cuando yo digo hay que leer y nutrirse, es decir, hay que ir a leer, si yo voy a hablar de trayectorias, bueno, entonces, porque a mí me interesa ver qué tanto se protege a la trayectoria de aquellos niños y niñas, por ejemplo, que vienen con una historia de muy bajo rendimiento, por ejemplo. Bueno, entonces, voy a buscar en todos los documentos oficiales todo lo que se habla de trayectorias, ¿sí? Voy a ir a leer algún libro pedagógico que me hable sobre lo que significa la trayectoria, ¿sí? Me acuerdo del libro de 10 miradas sobre la escuela, que incluso discute específicamente esa cuestión de por qué pensamos que la trayectoria tiene que ser de igual para todos en el mismo momento, en el mismo lugar. O sea, voy a tener que buscar conceptualizaciones, ¿sí? Buscaré dentro de los libros oficiales y dentro de la bibliografía que ya ustedes han estudiado y estudiaron para el primer escrito, ¿sí? Para después ir a lo otro. ¿Cómo miro eso que me preocupa? ¿Cómo lo miro? Y cuando voy al cómo que lo miro, ahí tengo que pensar. ¿Lo voy a mirar a nivel de la escuela en general? ¿Sí? Y si lo voy a mirar a nivel de la escuela en general, cae por supuesto entonces que quien va a ser el destinatario de mi visita será él o la directora de la escuela. Si lo voy a mirar a nivel, ¿sí? Institucional, ¿sí? Y entonces el destinatario es la directora o es el director. O digo, no, lo voy a mirar a nivel aula, a nivel de aula, ¿sí? A nivel de aula. Entonces ahí el destinatario va a ser la maestra o el maestro, ¿sí? O sea que en el cómo ya digo, bueno, ¿quién va a ser quién va a ser mi actor destinatario? Y ahí entonces voy a definir, la visita es a la dirección o la visita es a un maestro. Bien, en el cómo, después aparece lo que significa planificar esa visita, ¿verdad? Entonces, cuando planifico esa visita, que yo les hablaba a algunas compañeras que me hacían consultas, cuando nosotros hicimos la circular de la didáctica de la supervisión, ahí aparecen una cantidad de preguntas y aparece un poco el enfoque y porque pensábamos en esto, cuando decíamos la didáctica de la supervisión, el supervisor, si estamos de acuerdo en que es un práctico reflexivo, investigador, que ayuda a preguntarse, que ayuda a ver la realidad, a ver aquello que, porque se ha naturalizado, se dejó de ver. Si estamos de acuerdo desde esa mirada del supervisor, entonces tengo que planificar la visita, ¿sí?
Yo como inspector, ustedes dirán, sí, bueno, a veces yo no noto que mi inspectora o mi inspector cuando me visite traiga una planificación detallada. A veces viene y depende de lo que yo le planteo, hacemos. Bueno, eso no sería lo ideal. Lo ideal sería que si vos pensás que vas a visitar, ir a tal escuela, es porque vas con determinado propósito y porque te preocupa determinada cosa y planificás hasta los momentos, dónde vas a estar, cuánto tiempo vas a estar acá, ¿sí? Más allá de que obviamente ustedes me dirán, sí, hay tantos emergentes que a veces la planificación se te vuela. ¿Qué no va a pasar en un momento de concurso? Porque en el momento de concurso, ahí se hace como un paréntesis para que suceda ese momento, ¿tá? Entonces, en ese cómo, espero no entreverarlos demasiado, en ese cómo es pensar, bueno, cómo, cómo yo distribuyo esas 2 horas, ¿sí? Y cómo, y qué cosas quiero mirar para que me reafirmen, me ratifiquen, me rectifiquen, me asombren, me sorprendan en relación a lo que me preocupa, ¿no? Y ahí entra el desglose de la planificación, ¿sí? Ahora bien, y antes de seguir, eh, ¿qué pasa con el director? ¿Sí? Porque eso es bien importante. ¿Qué pasa con el director o la directora cuando yo visito al aula? Porque cuando yo hago la visita a la dirección, ¿sí? Queda claro que la conversación va a ser prácticamente centrada en ese director o en esa directora, ¿sí? Que a su vez, si yo voy con el director voy a visitar al director o a la directora, es inviable pensar que ese tema que me preocupa yo pueda visualizarlo con claridad sentada en el escritorio las 2 horas, ¿verdad? Es inviable, porque ahí solamente vamos a jugar, que ella me cuenta, que yo le creo, que yo le pregunto, que ella me responde, ¿sí? Pero es prácticamente un juego, porque en realidad allí, más allá de que haya múltiples documentaciones, la realidad a mí me la da el devenir de la institución. Lo que sucede, eso que pasa permanentemente con la presencia de los niños y las niñas, ¿sí? Sino, es simplemente, ya les digo, es como una especie de parodia, ¿verdad? Por lo tanto, si yo voy a visitar al director, haré saber mi objetivo, ¿sí? Conversaré, le haré preguntas puntuales en relación para encuadrar eso que yo elegí, ¿sí? Que elegí porque me preocupa y que elegí porque me preparé para poder nutrir, ¿sí? Entramar, entretejer, como decía aquella circular que fue tan famosa en el año 20, ¿sí? Pero en realidad si yo no salgo de ese cubículo que es la dirección lleno de papeles a recorrer las aulas, o una, dos, depende del marco que yo me ponga, ¿sí? Si no salgo a recorrer para poder respirar la realidad, poca cosa de real y de verdad voy a tener para manejar conjeturas, para manejar hipótesis, para pensar en otras formas de hacer, para pensar en otras formas de ser, ¿sí? El director es una figura, ustedes saben, porque son directoras y directores, es una figura esencial en una institución. Es el líder pedagógico y ustedes dicen, sí, ya estamos hartos que nos digan eso, pero las cosas que nos pasan en la escuela nos sacan de foco permanentemente y eso también es verdad. Eso no está escrito en ningún lugar, pero sabemos que es verdad. Por eso yo lo digo para calmar un poco, porque si no uno se siente que está tan sobreexigido con todo lo que escribimos, que parece maravilloso, que a veces no te deja pensar o te hace jugar a que sos tal cosa distinto a la realidad, ¿no? Entonces, el director nunca va a poder estar separado de ustedes en una visita, ¿sí? Así sea él el destinatario o así sea un maestro de una clase el destinatario. Nunca va a tener que estar por fuera de lo que ustedes hagan. Lo único que, claro, es distinto cuando yo voy pensando en potenciar, en hacerle preguntarse a él
como de acuerdo a la temática a nivel institucional, a si yo voy a un maestro y quiero que el que se haga las preguntas sea el maestro, ¿sí? Y el que reflexione sea el maestro, con compañía de la dirección, ¿sí? Hay otra cosa que iba a decirles en ese cómo, ¿sí? En ese cómo, que ahora se me pasó. No, ahora me acuerdo. En ese cómo, también, cuando yo pienso en ese tema que me preocupa, en ese asunto que me preocupa, y elijo, y hago todas estas cuestiones que yo les comentaba, y pongo foco en que, por ejemplo, voy a conversar con el director y lo voy a manejar a nivel institucional, también voy a tener que hacer un recorte, porque no voy a poder analizar esa situación a nivel de toda la institución. ¿Sí? Porque es demasiado abarcativo como para poder mejorar la profundidad. Y entonces también eso me va a determinar que junto con él yo defina un tramo o defina un ciclo, ¿sí? Pero defina, porque en definitiva tengo que recortar, tengo que enfocar, ¿sí? Enfocar de alguna manera para poder, eh, para poder lograr que sea de intensidad ese intercambio y esa visita. Ahora vamos a la consulta que me hicieron ahí porque me parece que está por acá relacionada antes de seguir. ¿Cómo decía Limber allí? Sí, ya te digo, la pregunta era, Selva, ¿podés explicarnos qué indicadores podrían usar en la rúbrica el tribunal para valorar la instancia? Ay, claro, porque ese es un temón que lamentablemente nadie lo reclamó, o si lo reclamaron no hubo respuesta, porque esa rúbrica es fundamental para que ustedes sepan cómo son valorados, ¿no? En general, yo puedo hacer memoria de las rúbricas utilizadas en otros momentos, y en general no hay mucha cosa nueva bajo el sol, ¿no? Por ejemplo, es el posicionamiento en el rol, que eso quiere decir que uno, eh, digamos que mantenga la coherencia, la coherencia que te da ser esa persona que se implica con lo que sucede, se deja afectar con lo que sucede, pero no tanto a tal punto de perder la noción de por qué estás ahí, ¿no? Es decir, el posicionamiento en el rol implica que el inspector de alguna manera tiene que demostrarle al tribunal que que ve cosas que naturalmente no se ven. Y que ante esas cosas que ve, ¿sí? Que ante esas cosas que ve, que a lo mejor sí las ve el otro, capaz que hace asociaciones y relaciones que no las ve el que está allí. Es como el ejemplo cotidiano de cuando viene alguien a tu casa y te llama y te habla sobre algo que vos tenés, un objeto que tenés colocado de adorno y de repente ve algo en ese objeto que vos no te habías dado cuenta que lo tenía. Y a partir de eso, vos empezás a contar la historia, de dónde viene ese objeto. Ah, pero mira, ahora justo que me decís eso, no me había dado cuenta que sí, que tenés razón, tiene este elemento acá. Sí, porque, y capaz que el otro que vino de visita te dijo, y además qué bárbaro lo colocaste acá porque combina con este otro elemento que tenés acá. Ah, tenés razón, en realidad yo lo había puesto ahí porque me parecía que era práctico y me servía para tal cosa, pero nunca se me ocurrió pensar que me combinaba con este otro objeto que estaba ahí. Yo le pongo elementos, ejemplos de la cotidianidad. ¿Saben por qué? Se los pongo a propósito. Porque cuando nosotros entramos como maestras que somos, o maestros, perdón, que a veces se me va, pasa que como la mayoría son maestras, viste que uno termina hablando en femenino, pero cuando nosotros empezamos a hablar mucho de escuela, tenemos un dominio tan impresionante de terminología, de palabras, de cosas que suceden, que a veces los ejemplos no nos resultan impactantes, porque conocemos demasiado. Por eso trato de ponerles ejemplos así de la cotidianidad para que ustedes también se ejercítense en eso mucho tiempo, y no les digo solo para concursar, para ser mejores docentes. Cuando uno se ejercita en eso es increíble la práctica, el entrenamiento intelectual que lográs, y eso hace
te protege de la naturalización de las cosas, te protege, o por lo menos a mí me ha dado resultado. Entonces, primer elemento de los criterios de evaluación, que indudablemente es que estén posicionados en el rol. Después, que tengan un objetivo claro, ¿sí? Un objetivo, un propósito, una intención, depende de dónde se posicionen, claro, ¿sí? Digamos, que ustedes puedan demostrar que saben a qué van, ¿sí? Que saben a qué van. Pero a su vez también, a su vez también, que demuestren coherencia en el sentido de que coherencia con lo que ven, ¿sí? Y que puedan asociar y relacionar que eso que ven, ¿sí? Tiene que ver con lo que ustedes se plantearon, ¿sí? Y que también tienen capacidad de escucha, porque a lo mejor la directora les plantea algo totalmente alejado a lo que ustedes quieren. Y yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Cambio mi planificación en el acto? ¿Qué hago? ¿Sí? Muchas veces sucede que lo que la directora le plantea parece que está sumamente alejado y sin embargo hay una vuelta para darle a la situación que hace que encaje perfectamente y eso demuestra en ustedes esa versatilidad, esa flexibilidad, esa capacidad de asociación, esa capacidad de relacionar las cosas que nutren la visita y que nutren la conversación y que también los demuestra a ustedes como buenos supervisores, ¿sí? Entonces, el relacionamiento, la capacidad de escucha, la buena planificación, y una buena planificación implica eso, la flexibilidad. Cuando yo estoy bien planificada, todo lo emergente, todo lo que parece que no tiene nada que ver con lo que me sucede, es increíble cómo yo lo visualizo y cómo lo puedo unir de una manera exquisita en clave de enriquecimiento para el otro. Obviamente el aporte que ustedes le hagan, eso es otro criterio, eso es otro de valoración. ¿Cuánto ustedes aportan? ¿Sí? ¿Cuánto ustedes aportan? No aportar, y yo en esto, yo no sé si esto es lo que el tribunal de hoy espera, porque vieron que las administraciones cambian, las directivas cambian, los modus operandi cambian, ¿no? Pero yo cuando digo el aporte es ese aporte que no es que está buscando no está, que está buscando lo que falta. ¿Ah? Sí, lo que falta aflora, aflora siempre. Pero ¿qué tal si nosotros podemos valorar lo que hay, podemos apreciar lo que hay y a partir de lo que hay, que eso sea punto de apoyo para, para ir a más? ¿Sí? Para ir a más. Es muy distinto plantearle a una directora, a un maestro, plantearle, ah, no, porque mirá que acá te falta tal cosa, no sé qué, no sé más. Es muy distinto plantearlo así a decir, mira, a mí me parece que esta propuesta que estás haciendo va en esa dirección. ¿Qué tal si la probamos? ¿Qué tal si la probamos desde este otro lugar? ¿Sí? O qué tal si además de esta propuesta planteamos esto? Es muy distinto decir, no, esto no, mejor esto otro, a decir, mira, esto sí, pero ¿y si además esto otro? Entonces, ahí le estás dando un punto de anclaje a la persona que te está escuchando. Le está dando un punto de anclaje para decir, ah, bueno, bien, vengo con esto y además voy a probar esto. ¿Sí? No es decirle, no, no, esto no, ahora esto. ¿Sí? Entonces, ahí se habla de, digamos, de una cuestión para mí, desde lo profesional exquisita, de poder valorar lo que hay y además de eso, eh, animarse a probar otras circunstancias, ¿no? Entonces, en ustedes van a mirar qué marco teórico tienen, ¿sí? Y qué tan coherentes son entre el marco teórico que proponen con la visualización, la reflexión y la proposición de la práctica. Eso es otra cuestión. ¿Se acuerdan los criterios? Yo no sé si yo les hablé de los criterios cuando el primer escrito, y había, claro, como no publicaron ninguno, no sabemos, ¿no? Pero en realidad había un criterio que hablaba sobre la relación teoría-práctica. Bueno, acá más que nunca se visualiza, acá más que nunca, ¿sí? Entonces, a ver si más o menos voy poniendo todo, posicionamiento de rol,
aportes que se realicen, o sea, la capacidad de leer la realidad y los aportes que se realicen en relación a la lectura de esa realidad, la coherencia teórico-práctica, ¿sí? Y obviamente desde el punto de vista de la capacidad de escucha, ¿sí? Y también yo creo que espero que miren cómo es el relacionamiento de ustedes con los niños y las niñas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuánta voz le dan a ustedes como inspectores a los niños? ¿Cuánto escuchan a los niños y las niñas? Eso para mí es esencial, ¿no? Pero para mí es esencial. ¿Cuánto promueven que se escuche a los niños? Incluso en el momento de visita, ¿sí? ¿Cuánto se respeta a los niños y las niñas en el momento de visita? ¿Cuánto se los considera? ¿Sí? Creo que eso es un aspecto que debería ser central, porque si no están los niños, no vale la pena que seamos el superinspector, ¿verdad? Bien, si más o menos les quedó claro, podemos continuar, ¿sí? Vamos a ponernos el ejemplo, no sé si escribieron algo más o me vas Gracias, cortando, Selva. Hilda. Hola. Muchas gracias, Selva. Yo hice la pregunta. Ah, dale, dale. Sí, perfecto, perfecto. Ustedes si quieren levantar la mano, van escribiendo, ¿sí? Yo No, no hay estaba problema, Clarísimo. pensando, Selva. Escritas no hay. dale, no, no hay, perfecto. Este, pongamos el ejemplo de que yo sé que a ustedes, como cualquiera de nosotros cuando concursamos, te pone muy nerviosa los tiempos, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes eligen en la determinada temática ir visitar a la directora o al director, ¿tá? Entonces, indudablemente que es prácticamente inevitable que ustedes tengan una breve conversación con él en la dirección. Eso es casi como de orden, porque además es como cualquier visita, ¿no? Cuando uno llega, tiene que saludar a donde llega, ¿no? Entonces, y es de orden que en algún momento ustedes entren, se presenten. A mí me parece que la honestidad, por sobre todas las cosas, es un principio humano que tiene que estar en todo momento, en todo momento. Entonces, dentro de esa honestidad, yo creo que es honesto que ustedes le cuenten a qué van, ¿no? Que le compartan, que compartan su propósito con ellos, ¿sí? Y en virtud de ese propósito, que podrán compartirlo el primer momento, segundo momento de la conversación, acá ponen objetivo o meta, uno o más de uno. Ustedes pueden plantearse, eh, yo siempre planificaba con objetivos, ¿no? Yo sé que ahora se trabaja más desde la meta de aprendizaje, es una vuelta, ¿no? Es la vueltita. Eh, no sé, yo sinceramente ahí tengo dudas, capaz que sería bueno que interactuáramos un poquito, porque si ustedes me dicen a mí, si yo pretendo saber a qué va el inspector, ¿no? Como tribunal, y si fuera inspectora técnica también, ¿no? ¿A qué va el inspector ese día a la escuela? ¿Sí? Va a ver, vi luz y entré, ¿no? Voy a ver qué onda, qué precisan, bueno, no en un concurso, ¿no? Ni tampoco en el rol, se supone que siempre uno tiene un objetivo para ir, ¿no? Pero no sé si a ustedes le hablan demasiado de metas, capaz que conviene que lo redacten como una meta. A mí me parece que sí es un objetivo, una meta concreta. Por ejemplo, supongamos que a ustedes les preocupa, eh, por ejemplo, capaz que les preocupa cómo se está trabajando a nivel de ciclo, ¿no? Mayormente en el primer ciclo, ¿sí? Entonces van a hacer una visita a la dirección y entonces ustedes se ponen como objetivo analizar y reflexionar sobre aquellos aspectos que garantizan una propuesta educativa en clave de ciclo, ¿sí? Capaz que eso
que parece muy general, si quieren lo pueden abrir en un específico, ¿sí? O dos, pero no mucho más, porque en realidad en 2 horas uno tiene que ir puntualmente a ver qué es lo que te preocupa. Capaz que nosotros, yo me acuerdo de plantearme, bueno, ¿qué pasa con el ciclo en esta escuela? Y entonces de decir, bueno, vamos a ir, yo quiero ver si realmente hay una mirada de ciclo en las propuestas de enseñanza, ¿sí? O ahora que están desde el aprendizaje, en las propuestas de aprendizaje de primer ciclo, y bueno, yo me ponía como objetivo eso, voy a ir a observar junto con la directora para ver si las propuestas de enseñanza están pensadas en clave de ciclo. ¿Qué implicaba eso? Implicaba una breve conversación con la directora en la dirección y después a dónde tengo que ir. Y si quiero ver si hay coherencia en clave de ciclo y capaz que puse en el objetivo que lo que más me interesa es el primer ciclo, ¿sí? Entonces tengo que entrar sí o sí a una clase de 4 y 5, o de 4 o de 5, y sí o sí tengo que entrar a una clase de primero o de segundo. Sí o sí, tengo que ver, porque ahí está el ciclo y ahí está el meollo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, y entonces ahí, ¿qué voy a mirar? Si voy a mirar si hay una coherencia a nivel de ciclo. Y voy a mirar cómo manejan los espacios los docentes, cómo manejan los tiempos, dentro del espacio, cómo distribuyen, ¿sí? ¿Dónde está trabajando el niño? ¿Dónde está trabajando? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué tipo de consignas? ¿Qué materiales? ¿Sí? Este, que normalmente nos llamamos de excepción en eso, ¿no? Bastante excepción, no hemos logrado que haya una cosa transversal, ¿sí? Silva, Pero entonces, sí, no, Verónica ubica allí en el chat una reflexión que dice, la meta es lo que esperamos del otro, el propósito es lo que uno realiza. Es más factible de poder lograrlo, me parece. ¿cuál te parece? Ella Lo dice que uno que realiza. es más factible de poder lograr el propósito. Claro, claro. Porque lo que esperás del otro es como más aventurado, ¿no? Yo sé lo que yo voy a poder impulsar, ¿no? Yo sé lo que yo pienso y lo que yo voy a poder impulsar. Ahora, lo que pueda reflejar en el otro es más difícil. Ahora, como la propuesta digamos, de los documentos oficiales vienen por ese otro lado, ¿sí? Vienen por ese otro lado, capaz que ustedes pueden poner una meta y poner desde el lugar de lo que esperan que el otro piense. Y bueno, porque como son posturas, ¿vieron? Son posturas, y acá sí hay que ser concretos, están en un concurso. Entonces, si a ustedes les parece que van a estar esperando una elaboración de una meta, háganlo por ese lado. Yo a veces también, creo que alguna vez le decía a algunas compañeras, vieron que estoy siempre disponible a pensar, a pensarnos, este, pero capaz que en este momento no soy la persona ideal, ¿no? Porque justamente lo estoy mirando más de afuera y también con ciertos reparos, ¿no? Entonces, todo lo que yo les diga a ustedes, tómenlo como de quién viene, ¿me explico? Como de quién viene, en la circunstancia en la que yo estoy. Miren también desde ese lugar, ¿sí? Este, por supuesto que todos tienen el derecho a poner en duda todo, ¿sí? Todo. Eh, este, yo creo que esta conversación lo que tiene que servirles nos tiene que servir a todos. A mí también me sirvieron, porque esto que estoy diciendo no pensaba decirlo y lo estoy diciendo. Toda conversación entre docentes y cuando hay algo que nos convoca y nos preocupa, en este caso es una instancia de competencia, de exposición y demás, eh, pero toda instancia de encuentro nos tiene que ayudar a eso, a ver dónde estamos parados, ¿no? Dónde vibramos más. A mí me gusta mucho usar esa palabra de vibración porque habla de todo el cuerpo, viste que a veces te duele la panza, a veces te da un retorcijón, a veces te da una puntada en la cabeza, que es somático, pero que es genuino, porque la situación te genera eso, ¿sí? Y hay que hacerle caso a esas cosas. Entonces, dense lugar a dudar, dense lugar es decir, a poner en tela de juicio, en este caso, todo lo que yo les digo. Pónganlo en tela de juicio, ¿sí? Y traten de pensarse con aquello que ustedes más identifican.
Yo también creo que a muchas personas que me conocen lo he dicho, que una instancia de concurso siempre te obliga a transitar en un intersticio, porque entre lo que esperan de vos, ¿sí? El tribunal y el sistema, ¿sí? Entre lo que esperan y entre lo que vos estás convencido que sería lo mejor. Y ustedes, por ejemplo, como directoras y directores, tienen mucho conocimiento de qué es lo que a ustedes les gustaría que su inspector o su inspectora le ofreciera, ¿no? Que capaz que a veces no se le ofrece. Y no estoy hablando de juicios de valor, ni que son buenos ni que son malos. Estoy diciendo que no se le ofrece por las circunstancias. Entonces, uno va construyendo ese rol en relación a lo que ve y a lo que le gustaría ver y no ve, ¿sí? En lo que es, ¿sí? Y entre lo que el otro espera que vos seas y lo demuestres. Siempre hay una decisión personal ahí, que es muy fuerte, que es muy fuerte. Por eso es tan bueno que ustedes se tomen mucho tiempo para pensar, y por suerte han tenido tiempo y van a tener, porque supongo que hasta la semana que viene no empieza. Entonces, ese alborotaje, esa palabra me encanta, creo que no existe, pero no importa. Ese alborotaje que le genera ruidos y un día se acuestan pensando, lo tengo claro, voy por acá, y al otro día, ay, no, pero me parece que no, que esto no, porque yo acá no sé qué, no sé cuánto, y al rato, y si tal cosa, bueno, entonces, y escribo, bueno, entonces me decido por esto, y quedó. Y al rato te pusiste a cocinar y te diste vuelta, ay, no, pero así no. ¿No? A mí me pasaba eso, una cosa impresionante, pero era como, para mí era el momento fermental, hasta que veía la luz y decía, sí, es por acá. Y que me vaya como me vaya, pero yo estoy convencida que esto es por acá y yo quiero, estoy convencida que esto es fundamental y voy con esto, ¿entienden? Y eso es totalmente personal, eso es personal. Y por eso les digo, todo lo que yo les diga, ustedes tómenlo con pinzas, ¿sí? Con pinzas. Y métanlo en su ser ahí y vean, y vean cuál es la decisión, porque acá lo más importante es que ustedes tienen que ir convencidos con lo que van a hacer, con lo que llevan escrito, con lo que van a preguntar. Ustedes. Sean honestos con ustedes mismos. Y así le vaya hermoso o le vaya espantoso, que no sé si a algunos no importa eso, pero ustedes dicen, yo fui honesta conmigo mismo. Y eso no tiene precio. Y porque a veces yo también hablaba, a veces cuando pasaban que yo qué sé, personas no tenían el lugar que querían tener o esto. Y yo decía, bueno, pero siempre hay un más allá, siempre hay otra cosa que está sucediendo y que capaz que vos en este momento no lo entendés y dentro de un rato, y ese rato puede ser un año, un mes, un día, 20 años, después lo entendés. Hay que confiar también en eso, ¿entienden? Pero a lo que no hay que renunciar, y acá me fui un poco para otro lado, pero no importa, lo que no hay que renunciar es hacer aquello que uno siente, piensa y está convencido, ¿sí? Yo cuando preparaba un concurso siempre buscaba el intersticio, entonces yo decía, yo no me puedo traicionar en hacer una cosa o decir una cosa que capaz que el tribunal le encantaría que dijera, porque a lo mejor el tribunal está esperando que yo vea lo que le falta y le caiga. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de eso? No, porque algo siempre vas a tener que decirle, y algo para solucionar vas a tener que tener, y algo para caerle. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas expresiones? Yo creo que no le hacen bien al magisterio, ¿no? Pero entonces vos decías, no, pero el tribunal espera que yo le caiga y que le haga ver tal cosa, no sé qué. Bueno, sí, yo puedo servir la mesa y decirle, capaz que acá, además de esto, por este lado, si probamos por este lado, ¿sí? Y entonces yo ahí estoy siendo coherente con mi sentir y con mi forma de pensar y como a mí me gustaría que me lo dijera. Por eso ustedes siempre busquen ser honestos en ese sentido. ¿Tá? Entonces, volviendo al ejemplo del ciclo, ustedes también cuando planifican, vean cómo van a manejar el tiempo, porque el manejo del tiempo es de ustedes. Más allá de que el tribunal les diga, te vamos a avisar cuando te falten 15, por ejemplo, pero el manejo del tiempo es de ustedes. Entonces, si es una visita a la dirección escolar con esa preocupación, yo tengo que llevar a que veamos juntas
con esa dirección a que veamos juntas situaciones. Se habla mucho de la palabra evidencia. Yo con la palabra evidencia tengo algunos reparos, pero vamos a ver insumos que me den pistas de si la percepción que tiene la directora la puedo ratificar o si hay que rectificarlo en algún punto. Entonces yo tengo que salir a buscar esos insumos con la directora. Entonces, si hago una visita a la dirección, a las clases tengo que ir. Iré a una, iré a dos, iré a tres, depende de qué, de la temática que me plantee, ¿verdad? Capaz que en esa famosa máxima minimalista que me encanta utilizar, que digo menos es más, a veces no hay que tratar de abarcar mucho, porque con el famoso dicho, quien abarca mucho, poco aprieta, ¿sí? Entonces, tal vez me puedo plantear ver dos situaciones. Capaz que quiero visualizar otra cosa. Por ejemplo, quiero visualizar el abordaje de la matemática en clave interdisciplinaria. A lo mejor entonces ahí me interesa ver cómo trabaja el profe de educación física con la matemática, ¿sí? Y cómo trabaja la maestra, ¿sí? Si es que generalmente en una escuela urbana el profe de educación física está, ¿no? Capaz que el profe de educación artística o de segundas lenguas es más difícil. Pero si me puedo proponer una cuestión así, una cuestión interdisciplinaria, y entonces ahí capaz que no es a dos clases de maestras, sino que tengo que es una maestra y el profe de educación física. O sea, también manejen esas posibilidades, porque también en el manejo de esas posibilidades, también ustedes piensen esto, que dentro de lo que es un concurso, cuando es una propuesta que realmente articula, coordina, integra, es una propuesta que ya entra como con viento a favor, ¿entienden? Es decir, que no es más de lo mismo. Yo creo que les contaba a algunas de ustedes que cuando yo vine a concursar para inspectora de zona, que me tocó a Montevideo, cuando yo le dije al tribunal que iba a ir a una clase, dijeron, ay, qué suerte, qué divino, porque estamos hartos de ver visitas a dirección. Yo ahí sentí que ella venía con viento a favor. Tal viento en contra me lo puso la maestra porque no había forma, forma de que se sentara a escucharme. Y bueno, y también eso después resultó ser, digamos que positivo para el resultado, porque me las ingenié de alguna manera de bajar los niveles de resistencia y poder charlar con la maestra mientras los niños trabajaban, ¿no? Pero en realidad a veces las propuestas que ustedes hagan también, este, eh, piénsenlas desde ese lugar. Ahora, con respecto eso sí es una visita de dirección. Si es una visita de dirección, entonces va a haber que ir a ver a los niños y las niñas con sus maestros, ¿sí? O sus profes, y ver qué cosas están sucediendo ahí. Piensen también que ustedes como inspectores, porque allí están como inspectores, pueden intervenir, pueden preguntarle a los niños, pueden escucharlos, ¿sí? Pueden hacer comentarios con ellos, pueden interactuar perfectamente en ese lugar, como lo hacen ustedes como directoras, ¿verdad? Y directores, así. Y que como el escucha, el actor destinatario es el director, bueno, ahí lo que sí le facilita, y por eso que mucha gente opta a ir a la dirección, al director, es porque después vos te podés volver a la dirección y ahí conversás más tranquilo, porque si vos estás en el aula, a los niños y las niñas no le puedes decir, bueno, se quedan quietitos un poco que yo tengo que hablar con la maestra. Hay que involucrarlos, ¿verdad? Entonces, se puede perfectamente después terminar con una entrevista solas con el director. Ahora, también es interesante que si hay comentarios, expresiones, preguntas, aportes de ustedes cuando están en un aula, también incluyan al maestro, ¿verdad? Incluyan al maestro o al maestro. Es decir, es todo como muy sutil, pero hay que saber moverse en ese entorno donde hay tantos actores y todos se merecen lo mejor de ustedes, ¿sí? Especialmente las infancias. Ahora, si van a visitar a un maestro, ¿sí? Indudablemente que igual tienen que conversar con en la dirección un ratito. Yo les ponía el ejemplo cuando yo fui a concursar, a mí me interesaba mucho cómo se estaba enseñando los racionales,
porque además estaba muy sensibilizada con aquella investigación que tal vez muchos de ustedes conocerán de Fripp, en el que decía que desde inicial hasta segundo los nenes racionales manejaban de una manera maravillosa. Por ejemplo, repartir 3 alfajores entre 2 niños de forma equitativa, ¿no? O entre 5 niños. Los chiquilines, los niños te hacían los dibujitos y lo repartían divino. De tercero para adelante le hacías esa pregunta y era tremendo, tremendo, tremendo la desconexión que tenían los chiquilines con los racionales. Yo estaba muy preocupada con eso, y yo había planificado ir a una clase. Y como el quiebre, porque había estudiado, como el quiebre se pasaba a partir del segundo tramo, del segundo nivel, de tercero y cuarto, que me interesaba a mí ir como inspectora, ir a ver tercero o a cuarto. Ahí, bueno, conversamos con la directora, la directora me dijo, mira, prefiero que vayas a ver esta maestra, ella lo eligió, perfecto. Capaz que lo puede elegir porque es una maestra que trabaja muy bien, a su criterio, o capaz que porque trabaja muy mal. Y ahí uno se deja llevar, ¿no? Pero cuando vas a la visita de la clase, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan previsto intervenir directamente con los niños y las niñas. Cuando van al director, la intervención puede ser casual, más emergente, pero a mí me parece que cuando van a una clase, ustedes tienen que pensar en proponerle a los niños algún incidente que los active de una manera distinta para ver cómo responden, porque como ustedes me podrán decir si es así o no, pero vieron que cuando uno entra y le hace una pregunta bien distinta o un comentario o llega un recurso bien distinto a lo que habitualmente los niños están acostumbrados a hacer con su maestra, afloran las cosas más maravillosas. A veces la maestra descubre que el niño que le parecía que no atendía o que no le importaba nada, sí atiende, o a veces, e incluso aquel niño que capaz que a veces es el más escolarizado y que responde de forma maravillosa ante una propuesta más, digamos, o desde lo absurdo o más metafórica, no responde, y vos decís, qué raro que este nene no, que siempre responde bien, qué raro. Ahí se detectan las cosas que estaban como más encubiertas, para bien o para mal, ¿no? Entonces, en la visita a la clase, está bueno que ustedes lleven algo, y ese algo tiene que ser algo que a ustedes les guste mucho, que obviamente esté relacionado con la temática que están abordando, de manera que les dé insumos a ustedes, pero especialmente a quienes, a la maestra a la que están visitando, ¿sí? O al director si están visitando a él. Porque en definitiva yo creo que nosotros como inspectores lo que somos como destapadores de ollas, ¿no? Es como sacarle la tapa a la olla de una forma no habitual, este, porque se supone que uno tiene que ir como a romper con determinadas rutinas, a mostrar otras formas de preguntar, otras formas de motivar, otras formas de ver, otras formas de relacionar, que no quiere decir ni mejores ni peores, otras formas, ¿sí? Otras formas, Hay dos preguntas, ¿sí? Silva. Dale, dale. Es una duda, ¿la previsita está presente o la entrevista inicial puede ser la previsita? Y la otra pregunta es, Sí, ¿se orienta al maestro si visitamos al director o lo hace el director? ajá, bien. La previsita. Yo no sé a qué le llaman previsita, porque eso es de la época del libro de Soler Ferrés, ¿no? Que habla de previsita, me parece. Yo no sé, porque cuando vos me decís previsita, yo lo podés visualizar de dos maneras. O la previsita es cuando vos estás hablando en la dirección escolar antes de entrar al aula, ¿sí? O la previsita es el momento en que vos planificás la visita. Yo qué sé, yo no adhiero mucho a segmentar tanto, ¿no? A mí me parece que desde el momento que vos pisás la institución, empieza la visita. Así sea el maestro, ¿sí? Pero no sé, ahí consulten la bibliografía que hayan leído, y si se ajustan a eso, bueno, háganlo en forma coherente a lo que hayan leído. Eh, a mí me parece que en cuanto a lo que ustedes van a entregar al tribunal, ustedes alcanza con que le entreguen
dos hojas, dos carillas. Una en la que aparezca la agenda de la visita, en la que aparezca, bueno, la meta, si se inclinan por la meta, o el propósito, si así se lo inclinan. Obviamente que detallen qué es lo que van a ver, ¿sí? Si están dentro de, de una unidad curricular y qué cosa van a ver de eso, ¿sí? Y que aparezca un desarrollo tentativo de cómo van a manejar los momentos y una bibliografía que es la que ustedes en ese momento están llevando de marco teórico. Y otra carilla en la que aparezca una fundamentación de por qué, ¿sí? ¿Por qué ustedes están preocupados por eso y por qué abordan la visita de esa manera? Es decir, de alguna manera le están diciendo al tribunal, bueno, mira, aunque no me lo preguntes, acá tenés por qué hago lo que hago, ¿sí? Es decir, ahí tiene que aparecer algo en relación al tema que ustedes eligieron, tiene que aparecer algún párrafo en relación a ese tema desde el punto de vista teórico, tiene que aparecer en esa fundamentación, tiene que aparecer cómo están posicionadas ustedes como inspector, ¿sí? Es decir, qué tipo de supervisor entienden que son, no es más de un párrafo, y porque además si ustedes dicen yo apunto a alguna supervisión que habilita la participación, bueno, hacete cargo en la práctica, ¿no? Que habilita la participación. O sos una inspectora que va y verborrágicamente le tirás todo lo que debe ser, ¿sí? Ah, quedé tranquila, dije todo lo que tenía que decir, me voy. Entonces ahí hay un cable, ahí hay un cable pelado, ¿no? O sea, para mí, más de esas dos carillas no tiene que ser en la visita. Ahora, para que me olvidé de la primera, con respecto a la previsita, por eso les digo, si ustedes quieren manejar esos momentos y al primer momento en el que, supónganse que ustedes van a visitar a una maestra y primero pasan por la dirección, bueno, capaz que a ese momento que estás en la dirección le llamás previsita de la maestra, ¿no? Pero yo nunca me metí en eso porque nunca adhería a eso, pero no me hagan caso. Vuelvo a decir lo mismo, no me tomen como ni lo único, ni lo mejor, ni lo bueno, porque en ese sentido ustedes reflexionen y lean y decidan lo que les parezca mejor. Y lo otro era si orientás al maestro, si vas a la visita de la dirección. Si vos visitas al director, en general, con el maestro uno conversa, ¿no? Porque obviamente entras a su espacio con todo respeto y tal vez alguna pregunta le haces. No te sentás con el maestro a decirle, ¿te parece? ¿No? No te sentás con el maestro a hablar, ¿no? Porque estás visitando al director. En general uno trata de preguntarle, porque si vos vas al director, a vos te interesa también, de alguna manera después, ver si él detectó lo mismo que vos, no porque vos hayas detectado lo mejor, ni que lo que vos hayas detectado sea así, sino cruzar miradas, ¿no? Entonces, en general, las orientaciones, las recomendaciones, se las haces al director para que el director después se las haga al maestro en esta instancia. No te sentás a hacerle recomendaciones al maestro, ¿no? Capaz que incluso vos interviniste un minuto en la clase, poner, estaban trabajando una cuestión y vos decís, ay, qué bueno preguntarle tal cosa a los niños porque te surgió, y le preguntaste a los niños, ¿no? Y de ahí salieron algunos elementos. Entonces, capaz que conversaste 3, 4 minutos más con la maestra, intercambiaste alguna palabra con ella, pero no entraste a hablar de eso que vos hiciste. Pero eso sí lo hablás con la directora después. Es decir, viste que en aquel momento que estaban hablando de determinada cosa, que la maestra estaba preguntando así, ¿te diste cuenta cómo pregunté yo? Y capaz que la directora te dice, ay, no me di cuenta. Bueno, mira, yo hice esta pregunta. ¿Por qué te parece que la hice? Entonces ahí entras a conversar con la directora, ¿no? Porque de alguna manera ahí vos te estás mostrando, no sé si corresponde, pero te estás mostrando como modelo,
de la directora, ¿no? Perdón, como modelo ante la directora. Y decirle, bueno, capaz que está bueno que cuando vayas a la clase de esta maestra, este, le hagas ver que esta otra forma de preguntar motiva más a los chiquilines, o de esta otra forma de preguntar, los chiquilines te dicen más genuinamente lo que piensan y no tanto lo que vos esperas que te digan, ¿no? Eso lo hablas más con la directora, porque tu foco es la directora. Obviamente que con la maestra charlas algo, pero todo esto de analizar es con la directora, porque la visita es a la directora. No sé si les respondí. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No por ahora en el chat, Bien, pero capaz que pueden levantar. bien, perfecto. Hay un mensaje Eh, nuevo para un poquito. Ah, no, no, está bien. Te agradecía la respuesta, la compañera. Bárbaro. Yo no sé, vieron que yo hoy, yo creo que estoy distinta que cuando estuve con la primer charla. ¿Por qué? Porque a mí me parece que al momento de escribir es como, digamos que es más, no sé si es más fácil, pero como que hay ciertas cosas más acotadas. Ahora te digo, Alejandra, respecto a la bibliografía, en la visita hay tantas variables. Yo creo que es la prueba más desafiante, ¿verdad? Porque hay tantas variables, hay tantas cosas que pueden pasar para bien, o para mal, ¿sí? Hay tantas cosas que suceden. A mí me pasó, miren, en la visita de inspección departamental, me pasó que estábamos recorriendo las clases de una escuela, yo mirando a la inspectora de zona, ¿no? Pero en realidad, y estaban hablando de desempeños, de desempeños, pero también de la ruptura de formatos en el sentido de que un niño que había pasado a tercero, pero en realidad tenía que recorrer clases más de grados inferiores porque no estaba leyendo bien, o sea, en tercero no tenía que estar, pero tenía una extra edad, entonces había como un plan de coordinación ahí, supuestamente un plan de coordinación para atender a ese nene en sus debilidades con la maestra de primero, a veces con la maestra de segundo. Y cuando fuimos a conocer al nene, a mí me pasó algo así muy emergente, porque ellos decían, no, porque lo que pasa es que el niño falta, porque la familia, la familia, bueno, toda la responsabilidad de la familia, ¿no? Entonces, me mostraron el cuaderno del nene y había un dibujo. El niño había dibujado como una casita, con un ser humano allí y una pelota. Y la maestra le había escrito, qué linda que te quedó, qué lindo que te quedó el dibujo de la escuela, le había puesto la maestra. Entonces yo me acerqué al niño y le pregunté, ¿este dibujo lo hiciste vos? Sí. ¿Y qué dibujaste acá? Y dice, esa es mi casa. Y le digo, ¿y esta que está acá? Esa es mi mamá. ¿Y qué estás haciendo? No, pues estamos jugando a la pelota. Entonces, ¿qué dato me dio el niño? ¿Estaba todo el problema en la familia? ¿Había tanta hostilidad en la familia cuando el niño lo que había dibujado era su casa? Pero la maestra le había puesto qué lindo te había quedado la escuela, el dibujo de la escuela. ¿Entienden? A lo que voy es que en una visita te pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas. Y pasan cosas con los niños de una manera que es excepcional. Si nosotros queremos realmente hacer las cosas por y para ellos, tenemos que escucharlos. Y si nosotros como inspectores lo que queremos es que realmente los demás estén con esta mirada, entonces tenemos que ser referentes en eso. Y después vos decís, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde hablas? ¿Dónde hablas de eso? ¿Sí? Yo en ese caso estaba visitando a la inspectora de zona, ¿con quién hablé? Con la inspectora de zona, cuando volvimos a la dirección. Entonces yo le dije, ¿Será que el problema mayor de este nene es la familia? ¿Sí? ¿O será que no le está alcanzando lo que nosotros estamos haciendo por él? ¿Entienden? Entonces, y esos datos, porque si vos te quedás en lo que te dice, yo me quedaba en ese momento en lo que me decían las maestras, la inspectora, la directora, el problema era la familia, ¿no? Sin embargo, la conversación con el niño a mí me dijo, no, el problema no es acá hay un cortocircuito, ¿no? Acá está pasando algo que no estamos entendiendo, ¿sí? ¿Por qué la maestra le puso qué lindo te quedó el dibujo de la escuela? Entonces,
le preguntó al niño, porque además los niños no mienten, no mienten. Entonces, ni siquiera le preguntó qué había dibujado, porque si no, no le va a poner que ese dibujo era precioso porque era la escuela. Y cuando él me dijo, esa es mi casa, ¿no? O a lo mejor en su momento, también incluso puede pasar, ahora lo veo, capaz que en su momento, capaz que la maestra habló con el niño y él dijo, dibujó a la escuela, pero capaz que pasaron 2 meses y ahora el niño dice, no, pero es mi casa. Entonces algo cambió. Es decir, cuando yo les digo, en las visitas pasan cosas, ¿sí? Y pasan cosas siempre. El tema es qué tan atentos estamos para para percibir que pasan esas cosas. Y qué hay detrás de esas cosas. Y cómo yo, esa cosa que sucedió, la relaciono con lo que yo fui a ver. Y cuando yo les digo, y después díganme si es así o no, cuando uno va focalizado que vos pongas foco en esto no quiere decir que te pongas orejeras y no ver lo demás. Al contrario, vos ponés foco en esto y sabés que se te activa la mirada periférica y el oído. Se te activa todo de tal manera que todo confluye, ¿sí? Y todo te alimenta esto que estás mirando, ¿sí? Y si no, hagan un simple ejercicio con cualquier objeto de su casa, ¿sí? Entonces, concéntrense en eso y después que se concentran, fíjense cómo todas las demás cosas se relacionan con eso, ¿sí? Y después se concentran en otra cosa y cómo se relaciona con eso y la diferencia que hay a cómo se relacionaba aquello con lo primero que vieron y aquello con lo segundo que vieron. Selva, hay varias Ahí preguntas. evidentemente, dale. La primera que está pendiente es, ¿qué documentación nos recomiendas sí o sí tenemos que pedir al director o al maestro? Bien, sí o sí, sí o sí. Bueno, el sí o sí es tajante, ¿no? Es demasiado tajante. ¿Por qué? Porque depende de lo que ustedes quieran trabajar, ¿no? A ver, díganme ustedes, así yo tomo un poquito más de agua, ¿qué documentaciones les parece a ustedes que como directoras reúnen el ABC de la escuela ante una persona que no los conoce? A ver, díganme, ¿qué le mostrarían? Vamos a hacer el ejercicio al revés. Vamos a hacer el ejercicio al revés. Ustedes son directora, viene hoy una inspectora nueva, o viene una concursante a visitarla a ustedes. No les va a tocar porque ya saben que no pueden, pero no importa, viene una concursante. Y ustedes dicen, yo quiero mostrarle realmente que conozca lo importante de mi escuela. ¿Qué le muestran? A ver, ¿qué le muestran? El proyecto institucional, dice Lorena. La conformación del colectivo docente, dice Liliana. ¿Qué más? ¿Opinen? Los proyectos, dice Elizabeth. El proyecto institucional, plan de supervisión, dispositivos, monitor educativo. ¿MC? ¿Qué es MC? ¿Qué es MC? ¿Me olvidé? No sé lo que es el MC. Ah, maestro comunitario. Ah, sí, sí, MC. Reporte, situación básica, libro diario. Le muestran todo, ¿eh? Podríamos hacer una Bueno, recorrida por la escuela con ellos. La escuela como institución, como hacer una recorrida. claro, contándole. Sí. Ahora, yo les pregunto, dice, todo es demasiado, plantel docente. Sí, todo es demasiado, en eso acuerdo. Miren, informes a docentes. Ah, ahí aparece otra cosa. Sí. Bueno, informes a docentes. A ver, yo preguntaría dispositivos y conformación del colectivo. Matrícula de niños. Ujú. Sí. Bueno, ahí todo depende, como la canción, ¿no? ¿De qué depende? Tiempo de permanencia en dirección. Ah, sí, sí, eso puede ser una variable interesante para ver. Todo depende. Organización, dice acá. Todo depende. ¿De qué depende? Señas de identidad institucional. Bueno, ¿y cuáles son esas señas de identidad institucional? ¿Cuáles son? ¿Dónde están esas señas de identidad? Plan de intervención del maestro director. Ujú. Sí, ustedes tienen claro todas las cosas que hay. Ahora,
Para mí lo más difícil, la mirada tal vez deba de ser puesta al propósito que tengamos. Ahí está. Hacia eso iba yo, Mariana, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dice acá, depende del foco de tu visita. Exacto, exacto. Porque, ¿qué pasa? Sí, yo también estuve como tribunal de muchos concursos, en lo que había como una desesperación del concursante en pedir, ¿no? Pedir. Parecía, no sé, en la carta a los Reyes Magos de cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Que pedíamos, pedíamos, pedíamos de todo un poco. Bueno, la pertenencia, donde la visualizamos, que, ay, me quiero hacer la linda si no me pongo los lentes y no llegué a leer al final de eso. Este, eh, yo les estaba diciendo, si ustedes se sientan a hablar con la directora o el director, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la otra persona los apabulle mostrándole cosas y les llene el escritorio de cosas, ¿sí? Puede pasar, al contrario, que el concursante vaya desesperado y entonces empieza, y tal cosa, y tal otra, porque a ver, si hay algo que nosotros tenemos en la escuela, ¿verdad? Es un montón de documentos, ¿verdad? Es un montón de documentos. Yo, sinceramente, les digo, y ahora que estoy afuera, muchas cosas son palabras vanas que al niño no le llegan, porque no se traducen en acciones, ¿sí? No se traducen en acciones. Digo, ahora lo digo abiertamente, ¿no? Antes también lo decía, pero capaz que más metafóricamente. Pero a lo que voy es, ¿de qué me sirve tener todo un bagaje de información que yo no puedo asir en el momento, ¿sí? Y que a lo mejor no me desenfoca, me desenfoca. Entonces, ¿qué voy a solicitar? ¿Cuál es la información que necesito? Aquella información que en este momento la matriz estratégica de acción, bueno, está. Este, yo tengo que tener delante mío aquello que sea insumos para seguir pensando en lo que a mí me preocupa. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, me planteo que voy a trabajar con aquellos niños que hoy están faltando, como me contaban algunas de ustedes, que le han pedido cuántos niños tienen más no me acuerdo cuántas faltas, más del 10%, ¿no? Hasta el momento. Si yo me planteo, ¿por qué faltan los niños? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer para que los niños los tengamos todos los días allí? ¿No? Yo me planteo eso como preocupación. Entonces, y me planteo como preocupación eso y me planteo, se lo voy a plantear a la directora y lo voy a trabajar con la directora. Entonces, elijo que voy a trabajar con la directora. Entonces, voy a pensar, voy a tratar de hablar de aquellas cosas que en la escuela hay en relación a eso. Entonces, capaz que el monitor educativo me nutre, ¿sí? Capaz que saber en qué proyectos están me nutre, pero capaz que yo incluso puedo decir de dónde hay más cantidad de niños con esta dificultad. Y capaz que la directora me dice primer ciclo. Entonces ahí ya restringo, bueno, ¿y cómo están trabajando en primer ciclo? Y capaz que ahí le pregunto, ¿sí? ¿Qué docentes son las que tenés allí? ¿Son efectivas? ¿Tienen experiencia? ¿Sí? O capaz que me dice justo coincide que tienen muchas maestras suplentes, porque justo las efectivas hace 2 meses que están de licencia, no sé, ¿no? Es decir, qué es lo que tengo que saber yo? Y lo van a saber ustedes en relación a lo que ustedes se plantean. Yo lo que sí sé es que menos es más. Ustedes me lo han sentido decir a mí 1000 veces, ¿no? Y les juro que yo acuerdo con eso. Porque cuanto más cosas tenés adelante tuyo, más tentación tenés a marearte. Más tentación tenés a marearte. Y a veces el mismo directorio, ustedes sabrán que todos lo hemos hecho, a veces tendemos a mostrar esto y esto y y esto y esto, y pasamos de un tema al otro, y tiqui, tiqui, taca, taca. Entonces ustedes tienen que ir muy clara para pues, decir, bueno, volvamos a esto, ¿no? Volvamos a esto, sí. Sí, yo te vengo a contar que a mí me preocupa esto, ¿sí? Capaz que la directora dice, ay, no, nosotros estamos bárbaros, no tenemos ningún tema de inasistencia, no, estamos bárbaros. Entonces decir, a ver, porque no tenés ningún nene con ese problema. Ah, sí, sí, ay, mirá, sí, son 2 nenes en inicial. Bueno, 2 nenes en inicial, ¿cuánto han faltado? ¿No? O te dicen, no, un nene en inicial y un nene en tercero. Ay, resulta que son hermanos. Ah, es una familia. Bueno, ¿no? Entonces ahí entras por otro lado. Seguís en la temática.
seguís en la temática. Y ahí capaz que no importa la cantidad, pero importa la calidad. Y sabemos que hay situaciones que son prácticamente endogámicas, ¿entienden? Entonces, ¿qué cosa le tengo que pedir? Porque, por ejemplo, el libro diario, ¿no? El libro diario para mí es el libro más hermoso que puede haber en una escuela. Hermoso, hermoso. Pero lamentablemente nos hemos desenamorado del libro diario. Porque el libro diario es una joya en cuanto a historia de la escuela. Lo que pasa es que como estamos tan atareados en la dirección escolar, cuando nos sentamos a escribir el libro estamos tan cansados y tan agotados en la nochecita y pasaron tantas cosas en la escuela que terminamos priorizando y generalmente anotamos si hubo un problema, eso lo anotamos, y capaz que a veces pasaron cosas hermosas, hermosas, ¿sí? De que, no sé, de algo que sucedió, por ejemplo, cuando me mostraba una directora que había abierto el piano y una niña se había puesto a tocar y se había hecho toda una ronda de niños alrededor de esa niña que sabía tocar piano. Y yo digo, ¿eso lo habrá escrito esa directora en el libro diario? Seguramente no. Y eso es una cosa hermosa porque aparece alguien que sabe, que está desarrollando una competencia musical maravillosa, convoca a sus amigos a sentarse al costado, el espíritu del recreo cambia. Y capaz que eso la directora no lo escribió porque estaba atosigada con una cantidad de problemas, ¿no? O sea, el libro diario es algo bellísimo. Ahora, capaz que para lo que a nosotros nos interesa en este momento, el libro diario no nos nutre demasiado, pero sí nos nutre saber qué proyecto, qué intervención se ha hecho, cómo se ha articulado la maestra comunitaria, cómo ha articulado la maestra comunitaria con esas maestras para que esa familia pueda venir, cuántas veces ha podido ir a trabajar al hogar, y eso quedó registrado en el libro diario. Si querés, te fijás, pero capaz que no es lo principal en este momento, ¿entienden? Entonces, sí o sí, yo te diría que no te lo sé responder, porque capaz que yo te digo, pídanle a todos tal cosa, y vos decís, pero, y vos decís, ¿y para qué se lo pido si no tiene sentido? ¿Entienden? Porque esto es un tema que no, digamos, por eso yo le digo que esta prueba es la prueba más desafiante. Y por eso para mí, cuando yo dije, ay, sí, ¿cómo no? Yo converso con todos por esto. Pero prácticamente termina después, cuando tienen el tema y cuando tiene eso, prácticamente termina siendo una cuestión casi de uno a uno. Se necesita como una conversación de uno a uno porque no, hay cosas que a lo mejor son comunes, pero después es como bailando muy particular. Entonces, yo no me animo a responderles eso, pero sí a decirles que yo lo que sí me animo a decirles es no pidan todo, porque eso los puede marear. Y el tribunal va a decir, ¿para qué pidió tal cosa si después ni corte le dio, ni lo leyó? Porque además, lógicamente, que no te va a dar tiempo de leer todo ese mamotreto de cosas, ¿entienden? Entonces, la única recomendación es esa. Sí, Después dice, pero respecto de la sí, bibliografía, preguntaba Alejandra, para no perder los mensajes que quedaron para atrás, consultaba sí, Alejandra respecto de la bibliografía. sí. Y que la bibliografía eh, la que ustedes van a llevar tiene que estar directamente relacionada con la temática que van a trabajar, ¿sí? Supónganse que van a una visita de aula y van a trabajar sobre la enseñanza de la lectura y la escritura. Bueno, llevarán como aporte una bibliografía que a ustedes los ha nutrido. A veces es muy lindo hasta dejarle un capítulo del maestro para que después lo vuelva a mirar, si es que ustedes la manejaron con ella, y le diga, mira, justamente, mira, esta propuesta que yo hice tiene relación con esto que dice acá fulano, sultano, que eso ayuda mucho a asociar teoría y práctica, ¿vieron? Que a veces está tan descolgada. Entonces la bibliografía es aquella que en esta fundamentación y en esta agenda ustedes pueden poner incluso una bibliografía, digamos, a nivel de general en relación a lo que es la supervisión, si quieren, ¿sí? Porque eso sustenta su práctica. ¿Ah? Pero también tienen que llevar una bibliografía
que ustedes sepan que va a ser de aporte a quienes ustedes visitan, ¿sí? Tanto a la directora como a la maestra. Y esa va a estar elegida en relación al tema que ustedes van a plantear, a lo que ustedes eligieron, a ese foco, ¿sí? Bien. Que no tiene que ser larga, ¿no? Acotada y estudiada por ustedes, ¿sí? Y estudiada y analizada y marcada, ¿sí? Porque además esa misma bibliografía que ustedes pueden nombrarla, porque la leen, porque la explican, porque toman un pedacito, no sé, después la van a utilizar ¿dónde? En el informe, ¿verdad? Bueno, Que se la van a Liliana, poner, Liliana justamente, sí. después de preguntarte cómo estás, dice que le interesa saber respecto al informe que se debe hacer al maestro director. Si visitas al maestro director, Perdón, vas a hacer el informe es uno solo, sí. perdón, Silva, tú que decías eso, hay un comunicado donde se estableció que al informe no se puede llevar nada más que los insumos que se hayan pedido durante la visita. Por lo tanto, se consigna ahí que la bibliografía no la podríamos llevar al informe. Vos sabés una cosa que yo, cuando, Realmente, bueno, pedí para hacer no, reclamo, pero bueno, está, no, no tiene sentido. miren, Ya ahora ya. ¿saben una cosa? Que ese comunicado para mí oscureció más que aclaró. Me hago cargo del comentario, ¿eh? Y desde un lugar totalmente constructivo. Porque yo hice la consulta específicamente con la inspectora técnica, porque a mí me llegaron comentarios de eso y el problema fue que el problema fue que algunos tribunales dejaban entrar con bibliografía y otros no. Parece que no se había acordado antes de empezar. Y en realidad, cuando yo hice la consulta a Liliana, ella me contestó como que eso era siempre como había sido siempre. Vos entrás, hacés el informe con todo lo que vos quieras. Sí, lo que no podés llevar nada elaborado por vos, obviamente, no, igual que en un escrito teórico. Y incluso ella me dijo, ya sacamos un comunicado aclarando eso. Me lo dijo así. Entonces, para mí no quedó bien claro, porque ella me lo dijo así, que podían llevar, es decir, pues yo le dije, Liliana, entonces le pregunté como hacíamos siempre, ¿no? Que para cualquier, porque además es de sentido común. ¿Cuándo un inspector hace un informe aludiendo de memoria a una bibliografía? Nunca, ¿no? No tiene sentido. Entonces, Exactamente. entonces, yo creo que sí, ustedes llévenlo y me parece que no va a haber inconveniente. Pero, a ver, yo creo que está bueno que lo vuelvan a preguntar, ¿verdad? Porque se supone que ustedes iban a tomar textual, a ver, en un informe justamente, a veces vos ponés textual una frase, porque, porque justamente fue la frase que comentaste con el maestro y querés volverla a reforzar y lo volvés a escribir que no quiere decir que el informe sea un tratado teórico, ¿no? Eso siempre se dice, ¿verdad? Este, y claro, se puede llevar la planificación que te entregó el maestro si visitas al maestro. Ahora, informe. El informe es uno. Si la visita es a la directora, aunque ustedes hayan pasado por dos clases, ¿sí? El informe es a la directora. ¿Ah? Si la visita es a la clase, aunque la directora vaya con ustedes como debe ser, el informe es a la maestra. ¿Ah? ¿Quedó claro? Porque ahí no hay duda. ¿Sí? Bueno, léeme otra pregunta. Porque, Soledad dice, en los primeros momentos de la visita conviene relevar datos generales de la escuela. Si es así, ¿se deben incluir en el informe? mirá, si los datos generales de la escuela a vos te nutren sobre la temática, por supuesto que lo puedes preguntar. Si la visita es a la directora, ¿sí? Si la visita es a la directora, esos datos generales de la escuela, siempre y cuando tengan relación con lo que fuiste hablando en la visita y al foco que le pusiste en la visita, los vas a citar. Si, no, si fueron datos generales, como para vos ambientarte un poquito,
pero no tenían relación directa con lo que después pasó en la visita, no los vas a citar. O sea, a ver, por ejemplo, suponete que te digan el colectivo docente está integrado un 70% por docentes efectivos y un 30% por docentes interinos, o ponerle al revés, lo que sea, ¿no? Pero eso después no caló hondo y no incidió en lo que vos fuiste a trabajar, ¿sí? En lo que vos trabajaste con. Eso ni lo citás, ni lo citás. Porque tu informe tiene que ser acotado, concreto, no muy largo, rico y contextualizado, situado a lo que pasó en esas 2 horas. ¿Ah? Entonces, si no hace al asunto que el 70% de los docentes son efectivos y el 30% es interino, no lo pongas. ¿Para qué vas a gastar 30 segundos en escribir una cosa que no suma? ¿No? ¿Entienden por dónde va la lógica, chiquilinas, de lo que yo les planteo? ¿Sí? ¿Ah? Después ustedes hagan lo que ustedes sientan que está bien hacer, ¿sí? Pero en realidad yo creo que mi postura a esta altura de mi vida es coherencia, sentido común, ¿sí? Y que realmente eso que suceda valga la pena. Le valga la pena para ustedes como un ejercicio maravilloso de presentarse en el rol, pero le valga la pena a la directora con la que ustedes estuvieron, o al director, que le valga la pena a la maestra, que le valga la pena a los niños. Porque además yo siempre digo, esto de compartir la experiencia, como en este caso estoy haciendo yo con ustedes, que lo hago sinceramente porque así vocacional, y a mí esto, ustedes no saben cómo me activa, no sé, me renueva yo quedo más joven después de esto, ¿vieron? Porque lo hago así, desde ese lugar, y se ríe aquella, no parezco más joven después de esto, sí. Sí. Bueno, pero en realidad, yo digo, esto lo hago porque yo además estoy agradecida a la vida por todo lo que yo aprendí, no solamente de los niños y las niñas con las que tuve, sino de toda la gente que me ayudó en cada momento de mi vida, ¿sí? Que los puedo nombrar a todas las personas a las que yo acudía cuando iba a concursar, hablaba con esta maestra amiga, hablaba con aquel director, hablaba con aquel inspector, yo así me preparé, ¿no? Y así es la trayectoria del magisterio, que nada que ver tiene con otras cosas que están sucediendo con el magisterio, ¿sí? Nada que ver tiene con eso. Pero además es porque es una cuestión como de ética profesional. Pero además, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que todo esto que nosotros hacemos entre el mundo adulto va a terminar beneficiando siempre a las niñeces. Si ustedes pueden encontrar en algo que yo les digo, algo que a ustedes los conecte y que los haga sentir más entusiasmados y con más ganas y que vayan y que realmente disfruten lo que hacen. ¿Saben a quién le hacen un bien? A los niños y las niñas, porque las escuelas renacen cuando la gente está con ganas, ¿entienden? Las escuelas reviven cuando los adultos nos encantamos con lo que hacemos, ¿entienden? Entonces, va por ahí la situación, va por ahí la cosa, ¿sí? Entonces, ustedes piensen en eso. Vivan la situación y más allá de la exposición, que yo sé que eso pone nervios, porque sí, es muy embromado, y que además los adultos lo hacemos embromado, podría ser mejor, pero vayan con ganas de contagiar y con ganas de dejarse sorprender, ¿sí? Y entonces eso fluye para bien en todos, para ustedes como concursante, pero también para el tribunal, también para el maestro, para las auxiliares de servicio, que siempre se encargan también de que haya un lugarcito lindo, que siempre nos reciben divino y nos brindan mimos ahí, ¿no? Pero especialmente para los niños y las niñas, ¿no? Imagínense ¿cuántos recuerdos tenemos nosotros? Yo ahora estaba mirando el libro, después les recomiendo, hay un texto que yo escribí dentro del libro que se llama Son todas iguales, que parte de una experiencia que me contó una inspectora. Dice, ¿vos sabés una cosa? Dice, estamos haciendo, esto está fuera del concurso, ¿no? Estamos haciendo una visitas en dupla, me contaba un día una inspectora. Bueno, yo estaba escribiendo el libro en ese momento. Entonces dice, ay, vos sabés que fuimos a una escuela, dice, y entramos, la inspectora de esa escuela estaba en otro lugar y yo estaba allí parada en la entrada. Dice, vienen 2 nenes de sexto, y entonces le dicen, ay, hola, ¿cómo andás? Dice, ¿viniste otra vez?
¿Cómo que vino otra vez? Sí, si viniste otra vez a visitarnos, porque vos sos la inspectora. No, dice, dice, no soy la inspectora de tu escuela. Dice, ¿no te acordás? Dice, la inspectora de ustedes es aquella que está allá. Y entonces un niño, o el que había preguntado, mira al compañero y le dice, ¿viste? ¿Son todas iguales? Quiere decir que en el rol de inspectora, que a mí me encanta decir el inspectoraje, yo siempre decía esto, tenemos como un corte, nos conocen de lejos, ¿viste? Pero es distinto que vos entres con una actitud, más allá de que ya saben que sos inspectora, porque te calan, este cuento lo dice, este, pero es muy distinto a que vos entres con una sonrisa, a que vos estés confiada en que vas allí a nutrirte, ¿sí? Y ayudar a que la nutrición, esa nutrición intelectual, emocional, académica, profesional, vincular, vaya más. Es muy distinto a que vos vayas a tu pesar, ¿no? A pesar de vengo acá, ¿entiendes? Entonces va por ahí la situación. No sé si hay más preguntas, Y porque ya estaríamos. Sí. Sandra preguntaba, ¿podemos consignar con el director qué aspectos o insumos mirar y o solicitar en la clase antes de ir a ella? Sí, ¿cómo Esto creo no? que ya lo Todos los había dicho acuerdos. antes. Sí, sí, sí. Todos los acuerdos que ustedes puedan hacer con el director en relación a lo que quieren ver, obviamente que sí, obviamente que sí. También puede ser que ustedes digan, bueno, vamos a mirar un cuaderno, y ustedes incluso se pueden traer, ¿verdad? Van con la directora, están visitando a la directora, se pueden traer un trabajo de ponerle que estaban con este tema del ciclo. Se pueden traer una carpeta de inicial, se pueden traer varios cuadernos, uno o dos cuadernos. Y esos son, ahora, si lo traen, es por algo, no es un adorno que va a quedar arriba del escritorio, ¿no? Entonces ahí empiezan a mirar juntas esto otro, pim, pum, pam, ta, ¿no? ¿Qué preguntas? Además, lo importante es eso también, ¿qué preguntas se hace el otro en relación a eso, ¿no? ¿O qué piensa el otro en relación a eso? ¿Sí? Estamos muy acostumbrados nosotros a hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, ¿no? Yo también estuve en tribunales en que la inspectora se ve que sabía un montón, pero ni se enteró lo que pasó allí, porque ella fue con ese discurso a decir y ya está. Entonces, eso no es una práctica de un inspector que queremos, porque vos decís, pero yo no quiero una persona que vaya al aula a hacer como que visita al maestro y lo único que hace es llenarle la cabeza de palabras y no vio nada y no analizó nada. Bueno, y si no vio a los niños, ni que tal vez, ¿no? ¿Entienden? En relación Pero, a esto, ¿Mm? Kelly decía algo, bueno, es una pregunta parecida. En la visita a la clase, ¿es conveniente conocer ¿Mm? antes el plan de supervisión del director de acuerdo a lo que queremos abordar? Por ejemplo, el proyecto de ciclo. Sí, puede ser una buena estrategia esa. Puede ser una buena estrategia. O ustedes capaz que en lugar de decirle, a ver, mostrarme el plan de supervisión, capaz que ustedes pueden decirle qué cosas o señalame, para hacerlo más concreto, señalame en tu plan de supervisión cuál es la medida o cuál es la estrategia, cuál es la acción que vos te pautaste para atender esta cuestión que estamos hablando. Entonces ahí lo acotan más todavía, porque en lugar de decir, me permitiste un plan de supervisión y vos ponerte a mirar, porque además, si te pones a mirar, o mirás el plan de supervisión o conversás con ella, una de dos. Algunas veces hacemos cosas medias duplas, hacemos las dos cosas a la vez, pero nunca las hacemos demasiado bien, ¿no? Entonces, capaz que afinás, vos decís, si estamos hablando de ciclo, bueno, en tu plan de supervisión, ¿lo atendiste? ¿Tuviste en cuenta esta cuestión de que realmente el primer ciclo se profundizara? ¿Escribiste algo en particular? A ver, entonces que ella te muestre, sí, sí, mira, acá, o capaz que le dice, sí, ay, no, pero ¿sabes qué? No, pensé que sí, pero no. Bueno, no, bueno, no. Entonces, bueno, capaz que vamos a las clases y capaz que de la visita que veamos en las clases, seguramente cuando volvamos, ¿qué escribirías ahora vos en tu plan de supervisión? ¿Qué escribirías ahora? ¿Qué agregarías? Porque un plan no es una cosa inamovible, ¿verdad? Un plan es una cosa para revisar permanentemente. ¿Qué aspecto agregarías en tu plan de supervisión que atienda en base a lo que hemos charlado, a lo que vimos? ¿Entienden? O sea, eso para mí es maravilloso, o sea,
es ir al punto, ¿viste? Y eso va a ser lo que vas a escribir en el informe, ¿sí? Vieron que todo como es tan maravilloso cuando uno tiene claro por dónde quiere ir, que después te sorprendés vos misma, como todo va a ser clac, 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 ¿sí? Y es maravilloso. Algo más, ¿Alguna Silvi, otra pregunta? respecto al Mm, informe. Bueno, Gerardo preguntaba si se puede llevar bibliografía y otros documentos, o ya hablamos sobre eso, mm. pero agrega, ¿se puede llevar la propia planificación al redactar el informe y los apuntes realizados en la visita? Ah, por supuesto, Después, sí. Lilian dice, la Está pregunta bueno respecto al eso. informe, dice, elaboración de informes, ¿cómo estructurarlo? ¿Cómo estructurar el informe? Pregunta Lilian. Sí. Una cosa en relación a los apuntes. Ustedes llévense una cuadernola. Yo lo que hacía, a mí me daba muchos resultados, yo ponía palabras, ¿vieron? Porque uno no se va a poner a escribir cosas mientras estás en el devenir. Yo ponía palabras, ¿no? Palabras que me ayudaban después para el momento de la conversación con la maestra, si era la visita de la maestra, o la conversación con la directora, ¿no? Y a su vez esas mismas palabras después me servían a la hora de hacer el informe. ¿Cómo estructurar el informe? Miren, en el informe, indudablemente que ustedes pueden poner el objetivo con el que fueron, ¿sí? Y pueden ir de alguna manera describiendo cómo se llevó a cabo esa visita, pero en forma muy somera, ¿no? En forma muy sencilla, ¿sí? Especialmente hay que detenerse en aquellas cosas que van explicando lo que se vio, lo que se conversó y lo que se analizó, ¿sí? Y especialmente tiene que haber como una parte de sugerencias para seguir pensando o de recomendaciones, ¿sí? Si hay cosas muy graves, muy contundentes, hay que escribirlas contundentemente si se recomienda tal cosa, ¿no? Evitar, ponerle, yo que sé, capaz que ustedes entran y ven que hay una situación en la que un niño realmente está siendo como etiquetado, ¿no? Porque yo que sé, capaz que la maestra de una te dice, este fulano que no sé qué, no sé. Entonces, a ver, vos eso, si a la maestra lo hablaste con ella en algún momento, capaz que estaría bueno no exponer al niño delante de los demás. Y eso lo vas a escribir, se recomienda tener especial cuidado a la hora de dirigirse a los niños, no exponiendo su situación particular delante de los demás y de los adultos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sugerencias o recomendaciones. Y después, al final, alguna bibliografía que tiene que ver con todo. Bueno, alguien se va a ir a bañar, sí, ya sé. Yo ya me bañé hoy, por las dudas ya digo. Me encanta porque los micrófonos se abren y se genera una cosa así loca, ¿vieron? No manden a bañar a ningún maestro en ningún informe, eso no, eso no. Eso déjenlo para otro momento. Ya estamos en el momento ¿cómo se dice? Del dislike. Y al final citar la bibliografía, ¿verdad? Que ustedes estuvieron manejando y que recomiendan seguir leyendo, ¿sí? Más o menos quedó pautada, ¿sí? Objetivos, una descripción de lo que sucedió, este, concreta, ¿no? Esa descripción generalmente se hace en base a que vas a explicar algo que viste, ¿verdad? No vas a poner no vas a describir cosas a las cuales después no vas a remitirte en la explicación, en la argumentación o en la sugerencia, si no, no tiene mucho sentido. ¿Ah? Obviamente que es importante también valorar lo que hay, ¿no? Este, sí, para mí ese es el meollo, partir de lo que hay. Y a partir de eso, generar impulsos para seguir adelante. Bueno, acá dice, ¿cuánta generosidad de tu parte? Bueno, gracias a ustedes por la confianza. Gracias a ustedes, por la confianza. Yo les deseo lo mejor. Después Hay múltiples contarán cómo les mensajes que no fue. hemos leído porque son muchos de agradecimiento, gratitud eterna, etcétera. Bueno, gracias, 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 gracias. Espero que les haya servido, por lo menos para empezar a pensar, ¿sí? Y bueno, y después cuéntenme, mándenme mensajitos a ver cómo les ha ido, ¿sí? Los niños se merecen tener a los mejores supervisores en la escuela, a las mejores, a los mejores, a los más sensibles y a los más exigentes con esa sensibilidad. Gracias, gracias. A ustedes también. Bueno, y nos vemos pronto, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, Elba.
Saludos a todos. Saludos, saludos.